yo declaro la paz como la mayor obra de arte. Nos acercamos a Malpartida, Cáceres, en donde el artista plástico Wolf Vostell fijaría su residencia, seducido por sus bellísimos paisajes naturales, rebozantes de caprichosas formaciones rocosas. Su obra, ácida y siempre crítica con el progreso desenfrenado, se puede visitar en el vivísimo Museo Vostell Malpartida, que en esta localidad extremeña abriría sus puertas en 1976, yuxtaponiendo su construcción al mismo paisaje. Vostell sería uno de los artistas más representativos de la segunda mitad del siglo XX. Trabajaría con diversos medios y técnicas como la pintura, la escultura, la instalación, el decollage, el happening y el videoarte. Fundador del movimiento Fluxus junto a Joseph Beuys, Nam June Paik, Charlotte Moorman y Yoko Ono, entre otros, aquella sería una corriente dirigida desde las artes visuales, pero también desde la música, la literatura y la danza, particularmente activa entre la década de los 60 y los 70 del siglo pasado. Fluxus se declararía en contra del objeto artístico tradicional como mercancía, proclamándose movimiento artístico sociológico. En Norteamérica y en Europa se desarrollaría bajo el estímulo de John Cage, quien no miraría la idea de vanguardia como renovación lingüística, sino de tendencia interdisciplinar en la adopción de medios y materiales procedentes de campos tradicionalmente mantenidos como ajenos al arte. El lenguaje no sería el fin, sino el medio para una noción renovada del arte, entendida como arte total. Fluxus, tal y como habrían proclamado los dadaístas, también huiría de todo intento de categorización, considerándose sobre todo un estado de espíritu, un modo de vida impregnado de una soberbia libertad de pensar, de expresar y de elegir. Y también se opondría al arte conceptual por su referencia directa, inmediata y urgente a la realidad cotidiana, invirtiendo la propuesta de Duchamp, quien a partir del ready-made introduciría lo cotidiano en el arte. Fluxus trataría de disolver el arte en lo cotidiano, impactando en el público una imitación de lo intrínsecamente vital en una visión especialmente inconformista de la vida. Nacido en Leverkusen en 1932, su padre Hubert Schaffer era revisor de ferrocarril y su madre Regina ama de casa. En 1939, la familia se trasladaría a Chomutov, en Checoslovaquia, y en 1945, tras la capitulación de Alemania, Wolf, con 12 años, regresaría acompañado de sus padres y su hermana a su ciudad natal, en Alemania. Una experiencia que le marcaría de por vida, puesto que tendría que hacerlo andando, y en lo que durase el viaje, atestiguar los devastadores efectos de la guerra en ciudades como Praga, Dresde o Kassel. Además, los terribles efectos del Holocausto le marcarían tan profundamente que aquel se convertiría en uno de los temas recurrentes de su obra, como lo demostraría su cuadro Soja. En el colegio entre 1945 y 1950 ya pintaría aquel horror con acuarela y tinta china, pero más tarde adoptaría incluso apariencia judía. Wolf no tenía ancestros judíos, pero a través de su aspecto quería recordar el sufrimiento de todos ellos. Realizaría sus estudios artísticos en Colonia, especializándose en pintura, fotografía y litografía, y luego ingresaría en la Academia de Wuppertal, en donde aprendería pintura libre y tipografía experimental. En 1953 crearía obras como Corea, Corea Massacre, Das Para, Family, Flugzeug, Kriegskrucifixión de guerra.
Empezaría a trabajar con óleo sobre el lienzo en obras como Crucifixión de Guerra II, obras que reflejarían los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En su primer viaje a París en 1954, recogiendo un titular de periódico que le llamaría la atención, acuñaría el término de collage, diferente al collage tradicional y a su yuxtaposición creativa de elementos, por su relación con la traducción literal de la palabra francesa de que deriva desprender, separar dos cosas pegadas o deshacer. Aplicaría el término a su colección de sus cuadros de collage, que incluyen jirones de carteles, fotografías emborronadas y objetos. Notemos que tanto sus obras materiales como sus happenings estarían impulsadas por el mismo principio de destrucción, recogiendo el carácter negativo y agresivo del mundo contemporáneo. En 1955, trasladándose a París para estudiar pintura y grabado en la Escuela Superior Nacional de Bellas Artes, trabajaría durante un tiempo como asistente del cartelista Cassandre, para poco después volver a Alemania y seguir sus estudios en Düsseldorf. Demostrando gran interés en artistas como Goya, Bruegel, Zurbarán o El Bosco, viajaría a España para visitar el Museo del Prado. De allí iría a Guadalupe, en Cáceres, para estudiar la obra de Zurbarán. Allí conocería a Mercedes Guardado, con quien se casaría meses después. En 1958 crearía El Teatro está en la calle, en París, que se convertiría en el primer happening europeo, y en 1966 Citirama, el primero en realizarse en Alemania. Desde los años 50, Wolf reflejaría la política y las desastrosas consecuencias de las guerras en sus obras. En 1958 crearía La Habitación Negra sobre el Holocausto, una instalación de 3 piezas presentada dentro de una habitación con paredes pintadas de negro, en la que incorporaría por primera vez el televisor. En el mismo año realizaría Transmigraciones 1-3 con televisores incorporados. El televisor empezaría así a aparecer con regularidad en sus cuadros, instalaciones, esculturas y asemblajes. Teles que emiten su programación habitual en la actualidad, haciendo de este modo patente el presente en su obra. Con Miss Vietnam, un emborronado y un happening con el mismo título, enseñaría el infierno de la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, entre muchos otros acontecimientos políticos, como el amplio ciclo de obras que documentaría la caída del muro de Berlín en 1989, y con la instalación Six TV de collage sería pionero en esta nuevísima disciplina. Lo mismo ocurriría con su vídeo Sun in Your Head, convirtiéndose en pionero del videoarte. Acompañado por su esposa, en 1974 conocería la Malpartida de Cáceres y los Barruecos, paisaje declarado monumento natural en 1996, donde se conjuga la belleza natural de unas rocas graníticas y el agua de una presa con rico potencial ecológico, y un complejo de edificios del siglo XVIII que habría sido utilizado como lavadero de lanas. Vostell declararía el lugar como obra de arte de la naturaleza, concibiendo enseguida la idea de crear allí un museo inconfundible e innovador, expresión misma del arte de vanguardia en donde el arte y la vida, el arte y la naturaleza convivirían en plenitud. En 1976 fundaría el Museo Vostell Malpartida, al cual en 2005 la Junta de Extremadura incorporaría el archivo Vostell, poniéndolo a disposición de investigadores y estudiosos. Desde los años 80 hasta su fallecimiento en 1998, su trabajo se centraría fundamentalmente en la pintura, cuadros de gran formato y dibujos en los que aplicaría hormigón. De algún modo aquel material sería su marca distintiva como referencia al carácter político de su obra crítica con el descontrolado progreso. Desde los años 60 trabajaría con hormigón y no solamente en sus esculturas,
sino empleándolo en forma líquida y combinándolo con pintura acrílica y carboncillo. También trabajaría con plomo líquido, combinándolo con el hormigón líquido y pan de oro aplicado directamente sobre el lienzo. Enterrado en el cementerio de la Almudena en Madrid, en su epitafio, en español y hebreo, se puede leer: «Son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida».